Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar hoy aquí. Agradezco a la Comisión de Liturgia que me ha invitado y también nos hemos hablado poder compartir esta jornada, estos 3 días. ¿Qué me mueve estar aquí? Sobre todo me mueve devolver, por llamarlo así, la generosidad de toda la diócesis que ha permitido que un sacerdote, o varios sacerdotes en este caso, podamos ir a estudiar a Roma, perfeccionarnos, algunos a alcanzar el grado de licenciados, otros el de doctor. Pero simplemente son títulos que, como bien sabemos, siempre están al servicio de la Iglesia. Por eso es que me mueve eso precisamente, agradecer a la diócesis, y creo que este es un servicio que lo quiero hacer de corazón, agradeciendo los 6 años que me permitió estar afuera, y bueno, por eso para mí es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes. Lo hago como hermano, ¿no? Como alguien que viene a compartir algo que ha recibido gratuitamente y también lo quiere dar gratuitamente. Lo que vamos a contemplar en estos 3 días está sintetizado en el material de estudio que ustedes tienen, que después yo voy a seguir básicamente esto. A veces me voy a alejar un poquitito porque es necesario, si no va a ser un poco monótono, y sobre todo al final ustedes ven un anexo, ¿no? Un anexo que dice una breve cristología neotestamentaria, ¿no? Ustedes ven ahí casi al final, no sé si lo lograron ver, ¿sí? Bueno, son unas páginas que esas no las vamos a ver, pero sí para que ustedes después, si quieren dormir, lean eso y si alguien tiene insomnio, lea esto y va a dormir seguramente. Es la base neotestamentaria de una cristología, es decir, de la visión de Jesús a la luz del Espíritu. Entonces ven que la palabra cristología, Cristo está en cursiva y logía en normal. Bueno, esto es un adelanto. Tengo pensado, si yo quiero a fin de año, hacer un pequeño librito, y esta es la primera parte del libro, así que bueno, estamos ahí, veamos, después vendrá una parte patrística y después una reflexión. Pero bueno, quería compartirle esto, ¿no? Porque forma parte de lo que hoy queremos nuevamente recomenzar. ¿Cuáles son los objetivos antes que ponga la computadora, que podamos ver algunas ideas? Lo más importante es que recordemos que este es un evento eclesial. Por eso yo no conozco todas las parroquias, pero sí veo algunas caras conocidas de la ciudad, pero también del interior, ¿no? Qué lindo que hayan podido venir del interior. Bueno, esta es la iglesia de Salta. Es la iglesia del Señor y de la Virgen del Milagro que en torno a San Felipe y Santiago quiere estudiar, pero cuidado, Dios nunca es un objeto de estudio. Por eso a mí me gusta utilizar la palabra contemplar. El que contempla no solo estudia, sino que, como decía Papa Benedicto, para poder estudiar a Dios hay que hacerlo de rodillas. Bueno, no les digo que nos pongamos de rodillas ahora, no. Pero digo, ¿cuál es la actitud del corazón? Nosotros vamos a adentrarnos en algo tan hermoso como es la unción de Jesús. ¿Qué es la unción de Jesús? Lo vamos a ver, vamos a adentrarnos en esto. Entonces el objetivo es esto. Primero, ya lo vamos a ver, pero les voy adelantando, es contemplar a Jesús. Y el otro, y poder ver cómo este Jesús fue alguien que vivió a la luz del Espíritu del Padre toda su vida. Contemplando a Jesús vamos a poder ver cómo la fuerza del Espíritu de Jesús actúa en toda la iglesia, actúa en el corazón de todos nosotros y especialmente en los sacramentos de la vida que nos dan el inicio de la fe, es decir, bautismo, confirmación y Eucaristía, sin olvidarnos de la penitencia, que ahí no está, pero hay que ver que entre el bautismo, la confirmación y la Eucaristía está el sacramento de la penitencia. Ese es el objetivo, tratar de ir descubriendo cada vez que nosotros celebremos un bautismo, cada vez que celebremos o preparemos la confirmación con los niños,
en la catequesis o en la ceremonia previa, podamos dejarnos guiar por el mismo Espíritu de Jesús. Y sobre todo cada Eucaristía. Vamos a entender, más que entender, vamos a comprender por qué toda Eucaristía es carismática. Pero no simplemente con el argumento de que... No, vamos a ver por qué se dice que es carismática. Teológicamente y prácticamente. Y el último objetivo que tengo es que ustedes aprendan italiano. ¿Por qué? Porque estando en Roma, en las ordenaciones sacerdotales, el Papa Francisco le gustan dos canciones mucho. Él lo dijo. Una es Vive Jesús el Señor. Y la otra es un canto del Espíritu que hizo un gran maestro actual, el maestro de música, Marco Frisina, que hizo un texto hablando de la unción. Y cada vez que el Papa va a consagrar, por ejemplo, ayer el Papa consagró a 10 sacerdotes y el himno que se tocó de entrada fue lo que yo quiero que aprendamos. Porque es una canción muy bonita que sintetiza lo que yo quisiera compartir con ustedes estos 3 días. Y esta canción dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. En italiano se dice: lo Spirito del Signore è su di me. Y ustedes al final de los apuntes tienen la canción. Vamos a aprender un poquito de italiano también. Entonces ustedes van y comienzan ya a saludar, entran y lo ven al párroco y le dicen: buongiorno, padre. O buonasera. Pero bueno, lo vamos a aprender. Yo, cuando terminemos, cada vez que terminemos el encuentro, yo hoy les voy a poner la música, vamos a ver la letra, porque sintetiza. Mañana ya nos vamos a animar a cantarla juntos. Y el miércoles, Dios mediante, alguno de ustedes vendrá acá y la cantará a viva voce. Así que bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces a... ¿Cómo es la metodología? Hasta las 9:35 vamos a hacer una sola exposición y luego vamos a tener algunas preguntitas para compartir. Evidentemente que no vamos a agotar todo acá. Si alguien se duerme, le pido al que está a la par, por favor, que lo sacude un poquito. ¿Puede ser? Hagamos este acto de caridad, pero poco, no fuerte. Vamos a empezar. Y vamos a empezar viendo un pequeño video que dura 40 minutos. No. Esto nos va a dar el pie para poder entrar a meditar. Es algo que ustedes ya vieron alguna vez. Abrid vuestros corazones, preparaos para la llegada del reino. Dejad que purifique vuestros corazones. Perdóname, he pecado, ayúdame a ser fuerte. Sé fuerte.
y tú vienes a mí. Que así sea, Juan. Debemos realizar toda justicia. Señor, Padre eterno, oigo tu voz. Este es mi amado Hijo, en quien mucho me creo. Ustedes ven que esta es una escena muy bonita, es la escena del bautismo de Jesús. Cuando nosotros comenzamos a hablar de la unción de Jesús, tenemos que comenzar a hablar de dónde comienza la unción de Jesús. Y un punto de inicio de la unción de Jesús, sin duda alguna, es su bautismo. Pero vamos a ir de a poco tratando de interiorizar esto para poder ver qué significa la unción de Jesús, cuál es el alcance de la unción de Jesús en su vida y también para nosotros hoy, porque hoy ustedes saben que la palabra cristiano significa buenas noches a todos. ¿Qué significa? Ungidos. ¿Y Cristo qué significa? Ungido, el ungido. O sea, la unción toca nuestra vida de fe. Lo que me va, yo no soy muy bueno con la computadora, gracias a Dios un hermano me preparó esto, espero no perderme, pero creo que esto es un instrumento que nos puede ayudar. En esta semana de liturgia, el tema es la presencia vivificadora del Espíritu de Jesús, especialmente en los sacramentos de la iniciación cristiana. Es algo muy importante, hemos puesto en los apuntes, dice lex orandi, lex credendi, lex credendi, lex orandi. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la oración de la Iglesia marca la fe de la Iglesia. Cuando uno reza, está detrás de la oración, está lo que uno cree. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, está debajo nuestra fe de que Dios tiene un nombre, que es Abba, y que somos hermanos, y que Dios es providente, que Él está a mi lado, que perdona las ofensas. La ley de la oración, la ley orandi, o lex orandi, la ley de la oración, lleva a la ley de la fe, la ley del que cree. Pero al mismo tiempo se iluminan mutuamente. La doctrina, o sea, la fe, ayuda a rezar mejor. Por eso es que aquel que contempla la unción de Jesús, el misterio de la unción de Jesús, también le ayudará a celebrar mejor. Por eso es que he querido que nos detengamos en esto para ver cómo la mutua relación. Aquel que reza tiene de fondo todo un pensamiento acerca de la fe, y la fe me mueve también a rezar mejor. Y el tema que hemos elegido es ungidos con la abundancia de su unción. Esta frase no es mía, es de un padre de la Iglesia que se llama San Ireneo. Y vamos a ver, durante esta primera charla, vamos a intentar de ver qué significa esta frase. ¿Por qué ungidos con la abundancia de su unción? Vamos a ver qué significa. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar en nuestra exposición? Ustedes lo tienen escrito. El tema es el misterio de la unción del Hijo encarnado. Muestra su influjo vivificador, especialmente en la vivencia de los sacramentos, que es lo que decíamos anteriormente. Lo que nosotros buscamos es ver cómo este misterio en la vida de Jesús, que fue su unción,
toca nuestra vida sacramental, toca cómo yo celebro la misa, cómo yo vivo el bautismo, cómo yo consigo la confirmación. Por eso es que en estos 3 días vamos a estructurar nuestra exposición en 3 partes. Hoy vemos la primera, que es contemplar la vida de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a intentar en estos breves minutos de contemplar a Jesús y su relación con el Espíritu. Descubrir qué significó en la vida de Jesús el misterio que hemos visto en el video, el misterio del Jordán. Mañana, Dios mediante, vamos a sacar las consecuencias de la teología de la unción. O sea, relacionar el misterio de la unción de Jesús con nuestra vivencia sacramental, especialmente de 2 sacramentos, bautismo y confirmación. Y vamos a hacer lo que hacían los grandes padres de la Iglesia, que es lo que se llama, ¿escucharon hablar de las catequesis mistagógicas? ¿Escucharon hablar? ¿Qué son las catequesis mistagógicas? Es introducir en los misterios a través de los signos. ¿Por qué el agua en el bautismo? ¿Por qué los aceites? ¿Qué significan? Ellos a través de los signos, mistagógicamente, es decir, paulatinamente, pedagógicamente, decían, en el agua por esto, el aceite por esto, la imposición de manos por esto. Es introducirnos en la vida del misterio de Dios a través de los signos. Nosotros vamos a detenernos a ver qué significan los óleos, por ejemplo, en el sacramento del bautismo. ¿Cuántas unciones se dan en el momento del bautismo? ¿Seguro? ¿Quién dice 3? ¿Quién dice 4? Vendemos a 5. Son 2 unciones, muy bien. Y si Dios quiere, el miércoles vamos a destacar la presencia vivificadora del Espíritu de Cristo. ¿Dónde? En el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía. Subrayar el poder transformador del Espíritu que nos hace partícipes de la misión de ¿quién? De Jesús. Cuidado con esto, porque aquel que termina la misa no se tiene que ir rápido a tomar café, a prender la tele para ver el partido o para ver Josué y la tierra prometida. No. El que termina la misa se hace partícipe de la misión de Jesús. Cuidado. Está bien, está muy bien que veamos a Moisés los 10 mandamientos, Josué la tierra prometida, lo que ustedes quieran, pero no nos olvidemos de esto. Y como un apartadito, si Dios quiere, vamos a ver, a mí siempre me llamaron mucho la atención y creo que son muy importantes los sacramentales. ¿Cuáles son los sacramentales? El agua bendita, la novena, las procesiones, la bendición. ¿Un laico puede dar una bendición? ¿Seguro? ¿Toda bendición puede dar un laico? No, pues vamos a ver quién puede bendecir a quién y qué otras bendiciones son reservadas al ministerio ordenado. ¿Sí? Si Dios quiere, este es nuestro plancito de trabajo, de estudio. Vamos a empezar con el primer tema. Recuerdan que hoy queremos contemplar el misterio de la unción de Jesús que comienza en el bautismo y termina ¿dónde? En su vida. En la cruz. Vamos a ver por qué es así. Ungido por la abundancia de su unción. San Ireneo. San Ireneo fue alguien que se dejó cautivar por el Espíritu. Cuando él decía ungido por la abundancia de su unción, él cuando hablaba de unción, ¿a quién se refería? Al Espíritu Santo, que había ungido a Jesús. Entonces dice, somos cristianos ungidos con la abundancia del Espíritu. Qué interesante. Pero de ese Espíritu que antes, ¿dónde estuvo? ¿En el corazón de quién? A ver, en el corazón de Jesús. A ver, si algo que a mí me llama para rezar y para que reflexionemos. El Espíritu que tenemos nosotros es el mismo Espíritu que estuvo en el corazón de Dios. Es el mismo Espíritu que estuvo en el corazón de la Virgen para ser la Madre de Dios. O sea, nos tiene que transformar. Tenemos que asombrarnos de esto.
Esto nos lleva teológicamente a estar agradecidos siempre con el Señor de que es su Espíritu, el Espíritu que a Jesús le llevó a dar la vida en la cruz, a gritar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese mismo Espíritu me ayuda a perdonar a alguien que me hizo una ofensa, o me ayuda a pedir perdón a alguien. Nunca dejemos de asombrarnos de que es el mismo Espíritu de Dios, que lo vamos a ver ahora. Esto le llamó mucho la atención a San Ireneo. Y San Ireneo, el Espíritu lo llevó a qué cosa? A dar la vida, a ser un mártir. La palabra unción, ¿de dónde viene? Ustedes en los apuntes, después ustedes lo tranquilamente, en los apuntes hemos hecho un primer acercamiento. Si queremos hablar de la unción, tenemos que saber de que la palabra unción es una palabra que proviene de un verbo que es ungir. Ungir en griego se dice chrio. ¿Ven allá? Ungir en verbo se dice chrio. El crisma es la unción. ¿Sí? Christos, ¿quién será? Cristo, el ungido. Y cristianos somos, es decir, los que son ungidos con la abundancia de la unción de Jesús. Cuando Ireneo dice ungidos con la abundancia de su unción, ¿de quién está hablando? De nosotros, de nosotros. Porque ¿quiénes son los ungidos con la abundancia de la unción de Jesús? Nosotros. Miren, y acá tenemos la raíz. La unción dice crío, dice cristiano, dice Cristo, dice Cristo. Ahora, si queremos hablar, para entender bien qué es la unción de Jesús, tenemos que ir siempre, evidentemente, ¿a dónde? A la Biblia. Y en la Biblia comenzamos por el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los ungidos especialmente en el Antiguo Testamento? Los reyes. ¿Cuál es el rey que a nosotros se nos viene inmediatamente a la memoria? Muy bien. Está escrito, me están haciendo trampa, ¿no? Es una fotito, un cuadro muy famoso en el Vaticano de la unción del rey David. Fíjense que ¿qué está haciendo el profeta en ese momento? No se ve muy bien, pero está derramando ¿qué cosa en la cabeza de David? Aceite. Es una imagen muy linda. El aceite, y es el modelo de toda unción. Ahora, ¿cuáles son en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son las dimensiones que se trabaja cuando uno habla de unción? Cuando se habla de unción, la unción que se habla siempre es con aceite. Y con aceite preferentemente de oliva. Ahora es un poco caro el aceite de oliva, pero el aceite, ¿por qué el oliva? Porque en la época del Señor y en el territorio del Señor había muchos olivos, entonces no es tan caro, y el aceite es de oliva. Pero el aceite tiene sobre todo unas dimensiones. El ungir era algo que lo hacían los papás con los hijos cuando estaban enfermos. Cuando una chica se quería ver muy bella, ¿qué hacía? Se ungía. Cuando se iba a enterrar un muerto para que mantenga cierto bienestar por un tiempo, ¿qué se hacía? ¿A quién querían ir a ungir el domingo de Pascua? A las mujeres. Por eso es que la unción tiene como primera dimensión, una primera dimensión es la sanación, el bienestar, la conservación. De ahí que la Iglesia, hacemos un paralelismo actual, ha interpretado un sacramento a través de esta unción, el sacramento de la unción de los enfermos. Sobre todo, no por el poder del aceite, ¿no?, sino por el poder del Espíritu que actúa a través, o que tiene como materia el aceite. Dice que el aceite sana, se mete. Hay unciones que son cerca del corazón, cerca de la cabeza, de la mente, para transformación. Pero ya en el Antiguo Testamento algo nos estaba dando. La unción tiene un primer efecto que es de sanación, de bienestar y de conservación. De ahí la Iglesia interpreta y dice, bueno, este es un signo, un sacramento del Espíritu que sana a los enfermos, el sacramento de la unción.
Otro efecto de la unción en el Antiguo Testamento, y este es mucho más espiritual, mucho más profundo, es la consagración. A los reyes se los consagraba. Pero ¿quiénes eran los consagrados por excelencia? A los reyes se los consagraban porque así la gente no atentaba contra la vida del rey. ¿Cómo vas a atentar contra la vida de David? Imposible. Entonces también se consagra no solo a reyes, sino también a dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Dos grandes funciones dentro del Antiguo Testamento. Uno son los sacerdotes y los otros son los profetas. El sacerdote tiene la consagración para poder ser intermediario entre Dios y el hombre, para ser buen pastor. Y los profetas para estar en sintonía con Dios y poder hablar de Dios a la gente. Vemos que la otra dimensión de la unción: primero, sanación y bienestar y conservación; segundo, consagración. Pero hay algo mucho más importante que es bueno nunca olvidarse. Lo esencial de la unción con el aceite, ¿qué era? La relación que tenía con el don del Espíritu Santo. Porque el sacerdote, cuando era ungido con aceite, no era simplemente que iba a oler bien, sino que en el momento de que se lo ungía con aceite, se significaba que el Espíritu venía sobre él, que el Espíritu lo consagraba. El texto del profeta Isaías, capítulo 61, ¿qué dice? Perdón que lo agarré frío, ¿no? Isaías 61 es famoso, Lucas lo toma en el capítulo 4. El Espíritu del Señor, porque Él me ha consagrado para... Después lo vemos bien, no hay problema. Ahora bien, ¿qué hace entonces esta relación esencial de la unción con el... Lo esencial de la unción pasa por su relación al don del Espíritu. Entonces, si hacemos un resumen, ¿qué podemos decir? El aceite manifiesta la consagración a Dios, pero no es el aceite quien consagra, es un signo que evoca la penetración del aceite en el corazón del hombre y de la mujer. Pero ¿quién obra en realidad? El Espíritu. Conferido, de eso no hay que olvidarse. Fíjense que cuando se elige a David, David era el más chiquitito y no era el preferido. Sin embargo, Dios elige gratuitamente. Si no, yo tampoco estaría aquí. En segundo lugar, ¿quién es el gran ungido? Si nosotros hacemos la elevación de esta unción, David, que es el modelo de la unción del rey, de aquel que se consagra a Dios, en realidad estaba evocando a alguien que iba a ser el ungido. ¿Quién es? Jesús, Cristo, el ungido del Padre en el Espíritu. Y hay algo interesante que lo vamos a ver ahora a continuación. Cristo, el Señor, es como el analogado primero de la unción. ¿Cómo es esto? La unción que Él recibe en el Jordán, por esa unción yo soy ungido. Por eso le decía hace ratito que el mismo Espíritu que Jesús recibió es el Espíritu que está ahora en mí. Es el Espíritu que me permite hablarles a ustedes. Es el Espíritu que en ustedes hace que estén atentos y puedan comunicar a los demás a la gente. Es el Espíritu que les hace levantarse y nos hace levantarnos todos los días. Bueno, pero todo viene de Él. De Él que es el ungido. Y finalmente, esta es una expresión. Fíjense que esta unción sobre todo es una unción profética. Es decir, la unción profética, ¿saben cómo yo lo puedo traducir hoy? Bueno, acá este es el inicio, dice, del Evangelio según San Marcos, Catá Marcón. Argetu Evangelion Jesucristo Huyuseu. Cathos y Grapta en todo Isaías, todo profeta. ¿Qué significa? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios,
como había escrito el profeta Isaías. Jesús recibe una unción profética y lo vemos por qué. Eso hoy, ¿cómo lo llamamos? El Papa lo ha dicho en Río de Janeiro, en la Catedral de Río de Janeiro, los jóvenes. Hagan lío. Bueno, esa es la unción profética. Es de hacer lío, en el sentido del Papa, Es decir, tener el corazón inquieto. ¿Ustedes lo ven a Jesús quieto? No. Dice el Evangelio, dice, y él no tenía tiempo ni siquiera para ir a comer. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es la unción del Espíritu que lo tenía inquieto. Ahora, ¿cómo recoge el Nuevo Testamento la unción de Jesús? La unción de Jesús, ¿dónde comienza? Es un evento. Ustedes saben que la palabra evento significa un momento en la vida de Jesús. Pero la unción de Jesús propiamente comienza en el bautismo. Pero se extiende, tiene un momento culminante en esta escena. ¿Recuerdan qué escena es esta? ¿Dónde está Jesús ahí? En la sinagoga de Nazaret. ¿Y Jesús qué dice? El Espíritu del Señor, porque me ha consagrado por la unción, por el Espíritu. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar. Fíjense que Lucas tenía algún problemita de vista, porque el texto de Isaías no dice eso. No termina así. El texto de Isaías dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Perfecto. Todo lo demás está bien. Pero al final dice: a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar la ira del Señor. Eso dice el profeta Isaías. ¿Qué hace Lucas? Lo reinterpreta. Dice: no, Jesús no es la ira de Dios. Jesús es el año de gracia. Esto, el año de gracia, en una palabra, ¿cómo la podemos sintetizar? Mi misericordia. Fíjense que la unción del Espíritu está muy ligada a la misericordia. Aquel que es ungido por el Espíritu sana al otro. Hay una homilía muy bonita que hizo el Papa Francisco en el año 2013 a los sacerdotes en la Basílica de San Juan de Letrán, donde él nos decía a nosotros: no sean mezquinos, unjan a la gente con la unción que ustedes recibieron el día de la ordenación sacerdotal. ¿Qué significa esto? Sean misericordiosos. Miren, nosotros aquí vemos cómo la unción del Antiguo Testamento iba preparando la comprensión de aquel que iba a ser el elegido de Dios, aquel que iba a tener el Espíritu por excelencia. ¿Y ese quién es? Jesús. Pero hay una diferencia. Hemos visto que cuando se ungía a un rey, se tenía que derramar aceite en la cabeza y la barba. Y eso significaba. ¿Por qué a Jesús no le echaron aceite? Porque si vemos el Antiguo Testamento, tendría que haber sido así. Jesús tendría que haberse agachado, tendría que haber venido un profeta y tendría que haber echado aceite en él. Y eso era el signo de la unción. Sin embargo, a Jesús no le echaron ningún aceite. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un detalle muy chiquitito, alguno lo ha dicho. Porque Él es el Hijo de Dios. Hay una diferencia. Es el Hijo de Dios. Por eso es que a Él nadie lo puede ungir. Él desde siempre es el ungido. Jesús siempre es el ungido del Señor. Siempre. Sin embargo, necesitaba manifestarlo públicamente. Y lo manifiesta en el bautismo. Por eso que el Señor nadie viene... No. Juan, ustedes vieron que Juan dice: no, ¿cómo que tú me pides el bautismo a mí? No, tú me tienes que bautizar. ¿Y Jesús qué le dice? Se tiene que cumplir toda justicia. ¿Qué significa? Hagamos lo que Dios nos pide. Y lo que Dios pide era manifestar que el Espíritu venía a su corazón, pero ya cambia el signo.
ya no es el aceite. ¿Cuál es el signo? El agua. Y ahí vemos que tanto el aceite como el agua son signos de quién en definitiva, del Espíritu. Por eso es que cuando nosotros, estoy haciendo ya un adelanto, cuando bautizamos a un niño, no hay que preocuparse si le echamos mucho o poca agua, o si lo hacemos ahogar a la pobre criatura, o si hacemos una pileta y nos ponemos a nadar. No. ¿Cuál es el punto importante? El Espíritu. ¿Quién es que lo transforma al chiquito en hijo de Dios y miembro de la iglesia? El sacerdote, el diácono, el catequista. El Espíritu. Por eso el bautismo y la unción están ahí, cerquita. Eso lo veremos mañana si Dios quiere. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No nos estamos durmiendo? ¿Seguro? Bien. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la misericordia, no la ira del Señor. Y, acá está el Señor. Esta unción que recibe Jesús en el momento del bautismo, ¿para quién está destinada? Para la iglesia. ¿Qué hace Jesús después que se bautiza? Se va al desierto. ¿Y el demonio qué es lo que atenta el demonio? El demonio lo quiere hacer dudar de que Él es el Hijo de Dios y de la misión que le dio el Espíritu. Porque lo que el demonio buscaba era que Jesús no predique el Evangelio. Que Jesús no diga, en mí se ha cumplido el Evangelio. Entonces, ¿Jesús qué hace? Con la fuerza del Espíritu que lo unge, y esa unción, ¿dónde está simbolizada? Los evangelistas simbolizan la unción o con el agua o con algo material que ellos lo prefiguraron como una paloma. ¿Por qué no ponen el aceite? Porque lo ideal debe ser que pongan el aceite para que se entienda que es una unción del Antiguo Testamento. Para hacer ver de que este no es un hombre cualquiera. No es como el rey David, es más que el rey David. No es como el profeta Jeremías, no es más que Jeremías. Él es Dios. Por eso es que cuando Jesús se bautizaba, ¿qué se escuchó? Este es mi Hijo muy amado, en quien me complace. Exactamente. ¿Y Jesús qué hace? Inmediatamente va a la sinagoga de Nazaret, donde todo el mundo lo conocía, y arma verdaderamente un lío. Eso es la unción. La persona que es ungida arma líos. Pero por favor, no en las parroquias, no hablen esos líos que no sirven, sino el lío del Espíritu, que transforma, que hace la parroquia inquieta, que es lo que llama Papa Francisco la salir a las periferias. Él habla de unción. Esta misma unción de Jesús, ¿a dónde lo lleva en definitiva? A la cruz. Miren qué interesante esto para la vida espiritual. Disculpen que me aleje un poquito de la liturgia ahora, mañana vamos a centrarnos. Pero lex credendi, lex orandi, es decir, lo que yo creo es lo que me ayuda a rezar, lo que me ayuda a celebrar. Miren, nuestras misiones, ¿a dónde nos tienen que llevar? Nuestro servicio, ¿a dónde nos tiene que llevar? A la cruz. Porque si nosotros somos exitosos, no hemos entendido el Evangelio, no lo hemos entendido. Yo quiero seguirte a donde vayas. Bueno, voy a la cruz. No, un momento, mañana. No. O sea, la unción nos lleva a la cruz, nos lleva a la resurrección, por supuesto. Pero la unción, ¿a dónde nos llevó a Jesús? Nos llevó a dar la vida y a gritar, Padre, en tus manos. Ahí termina la unción de Jesús en la tierra. Porque lo que había recibido del Padre en el bautismo lo lleva a dar la vida y Él entrega el Espíritu. ¿Y qué hace el Padre? Dice, ¿qué hace el Padre? Se lo devuelve. ¿Cuándo se lo devuelve? En la resurrección. Es el Espíritu del Padre quien lo hace, dice San Pablo, una nueva criatura, espíritu vivificante llama Jesús. Miren, la unción es todo eso. La unción comienza ya en el momento de la encarnación, cuando desciende el Espíritu sobre María. Ya está en el corazón de Jesús. Está latente, ya está consagrado.
Pero Jesús no hace milagros, no hace exorcismo. No, cuando Él activa esta unción, la activa públicamente en el momento del bautismo. Y esta unción lo lleva a evangelizar, lo lleva a hacer milagros. Esta unción lo lleva en definitiva a la cruz. Y Él devuelve el Espíritu al Padre, y el Padre dice: no, tú eres mi Hijo, no puedo dejar que mi Hijo conozca la corrupción. Por eso es que cuando nosotros en Semana Santa leemos ese desgarrador texto que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de Jesús, dice San Agustín, que no desespera, sino confía en el que el Padre no lo abandonará jamás. Y el Padre no lo abandona porque es el Espíritu del Padre quien lo resucita. Y ya el Espíritu de Dios tiene otro nombre. Esto es muy bueno que lo sepamos. Cuando Jesús viene a la tierra y nos predica, ¿cómo se llama Dios? Dios tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios que nos dijo Jesús. ¿Cómo se llama Dios? Abba, Padre, Papá. Ya Dios no es Yahvé. Sí, es Yahvé, por supuesto. Pero ahora Dios tiene un nombre. Dios es Abba, Padre. ¿Y el Espíritu? ¿Cómo se llama ahora? ¿Qué dice San Pablo? No dice San Pablo eso. Eso lo dice San Juan. San Pablo, ¿cómo le llama al Espíritu después de la resurrección de Jesús? Espíritu de Cristo. Ustedes vean los apuntes. Es interesante cómo el Espíritu de Dios ya es mejor llamarlo, dice San Pablo, Espíritu de Cristo. Por eso es que toda misa, vamos a hacer el tercer día, toda misa es carismática. Porque el Espíritu que viene a mí es el Espíritu de Cristo. No hay Espíritu que no sea Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu que animó toda la historia filial de Jesús, ahora reside plenamente en Jesús resucitado, y todo el canal del Espíritu Santo que viene a mí pasa por qué puente? Jesús. Yo soy el... Eso significa. Por eso que el Espíritu muestra su presencia vivificadora en los sacramentos. Es el Espíritu de Jesús que nos tiene que animar a celebrar bien la Eucaristía, el bautismo, sobre todo la confirmación y la penitencia. Para hacerles una síntesis, ¿qué hace el Espíritu de Jesús? En la encarnación, el Hijo de Dios es Jesús. En el bautismo, Jesús es Cristo. Y en la muerte y resurrección de Cristo es el Señor. Miren qué lindo esto. Uno puede comprender mejor los títulos cristológicos. Qué lástima. A ver, no sé si ya tengo... Uno puede comprender mejor los títulos cristológicos. Sí, ya está, listo. ¿Cómo saben de computación? Muy bien. Miren, así, porque el Espíritu al Hijo de Dios le ha permitido a través de la Virgen ser Jesús. Cuando Jesús, niño, joven, cumple 30 años, va al Jordán, Jesús, ¿cómo se llama ahora? Cristo, porque es el ungido, es el Mesías. Y este Mesías que sana, que hace milagros, llega a la cruz, muere en la cruz. Y el Espíritu, ¿qué hace de este Jesús? Cristo, hace de él el Señor. Miren qué lindo es ver así la historia de Jesús. Por eso es que en el bautismo Dios hace de mí realmente una nueva criatura. Por eso es que la confirmación me tiene que cambiar, así como cambió a Jesús, se llama Cristo, a mí también me tendría que cambiar la confirmación. Lo veremos mañana. Miren, este tema da para hablar mucho, son las 9:30. Pero yo quería que hoy compartiésemos la importancia de la unción de Jesús. Que como ustedes ven, es hermoso contemplar la vida de Jesús a través
de su relación con el Espíritu. Ahí está. No creo que ahí está muy bien. ¿Sí? Que es lo que decíamos anteriormente, ¿no? La unción en el bautismo y la Pascua del Señor. Por eso llegamos a entender la expresión de San Ireneo. El misterio de la unción tiene un mensaje especial en la vida de la Iglesia, sobre todo en la vivencia sacramental. Ahí tenemos nuestro arzobispo y algunos sacerdotes. En el bautismo, en la y finalmente en la Eucaristía. A mí este tema me apasiona porque ¿qué seríamos sin el Espíritu de Cristo en nosotros? ¿No seríamos? Nada. Una de las cosas que a mí me llega mucho del Papa Francisco es que él es un hombre del Espíritu y él es muy libre. Cuando él pide que la Iglesia sea un hospital de campaña, él está diciendo que seamos dóciles al Espíritu de Jesús. El Espíritu cambió muchas cosas en Jesús. El Espíritu hizo que el Hijo de Dios sea Jesús de Nazaret. El Espíritu hizo que el Señor durante 30 años esté consagrado en silencio, trabajando, haciendo sillas, haciendo mesas, cuidando a su mamá, llorando la muerte de San José. El Espíritu hizo que este Jesús de Nazaret fuera humildemente a verlo a Juan y decirle: cumplamos toda justicia. Y se escucha la voz del Padre que dice: Él no es simplemente un hombre, Él es mi Hijo, es mi ungido, es el Cristo. Y Jesús comienza la revolución del amor, de anunciar el Evangelio, sufriendo muchísimo, el Señor sufrió mucho, pero amó demasiado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sobreabundó el Espíritu. Ese Espíritu que hizo de Jesús el Cristo, lo transformó en el momento de la cruz, porque Jesús se desgarró. No nos duele cuando escuchamos los improperios el Viernes Santo que dice: no parecía un hombre, parecía un gusano, tan herido estaba el varón de dolores. Ese es mi Dios. Jesús hizo, el Espíritu hizo de Jesús el Cristo e hizo el Señor. No nos tiene que movilizar el Espíritu, no nos tiene que transformar y sobre todo manifestarlo en los sacramentos. Con esto termino. Cuando San Pedro dice: sean hostias vivas, agradables al Padre, ¿qué está diciendo? Déjense transformar por el Espíritu. Sean hombres y mujeres del Espíritu. El Espíritu no, ¿cuál es la única tarea del Espíritu Santo? Hacerme más parecido a Jesús. Es la única tarea del Espíritu. El Espíritu, cada vez que yo me levanto, me lavo la cara, me dice: a ver, acá una pestaña más parecida. Yo estoy mal porque no tengo la cabellera del Señor, ¿no? Pero tenemos tarea, tenemos que, qué hermoso es que seamos ungidos con la abundancia de su unción, qué hermoso. O sea, cuando estemos tristes, cuando estemos mal, cuando tengamos mucha presión, cuando no nos comprendan, cuando el Papa nos rete, cuando ustedes nos reten a nosotros, cuando no haya vocaciones, todo eso, cuando todo esté mal, recordemos esto: fuimos ungidos con la abundancia de su unción. Y yo les aseguro que vamos a darle un beso a nuestra esposa, la esposa le va a cocinar algo rico al esposo, vamos a llegar contentos en la parroquia y todo lo demás. Muchas gracias por la paciencia. Hoy dejamos picando esto, ¿sí?, para que mañana podamos profundizar un poquitito más la relación con los tres sacramentos.